que corresponde, como estáis viendo aquí en la pantalla, la Edad Media, desde el 711 a 1474. Os voy a poner aquí los apuntes para que lo veáis. Venga, vamos a empezar. Bueno, y comienza el tema con la rápida conquista por parte de los musulmanes del reino visigodo. Si os acordáis, teníamos el último rey, era Don Rodrigo. Los musulmanes conquistaron en 5 años rápidamente la Hispania visigoda. Rodrigo accedió de forma violenta con un golpe de estado y esto no es afectado por los herederos del anterior rey. Aquí vemos el Witiza, lo estoy marcando aquí, y Rodrigo accedió al trono de forma violenta. Entonces los herederos de Witiza pues se van a oponer y entonces va a haber una lucha entre los dos bandos, los partidarios de Witiza y los partidarios de Rodrigo. Los partidarios de Witiza pidieron ayuda a los bereberes que están en el norte de África, en Marruecos, al mando de Tarik, dirigido. Tarik es un lugarteniente, un subordinado del gobernador del norte de África, Musa. Entonces llegan en el 711, en la batalla de Guadalete. Voy a poner, a ver si aquí tenemos. Aquí tenemos estos son los árabes, los musulmanes que ya tienen un imperio y llegan en el 711 al mando de Tarik, por orden de Musa, en el 711, y en la batalla de Guadalete derrotan a los visigodos. Importante esta pregunta: ¿por qué es tan rápida la conquista de Al-Ándalus? Pues tenéis que decir estas tres primeras principalmente, las ansias de expansión de los musulmanes para expandir su religión, la lucha interna de los visigodos. Lo que hacían era debilitar en el poder por esa lucha entre las bandas de nobles. En este caso tenemos a los hijos de Witiza con Rodrigo. Lo volvemos a poner. Vamos a ponerlo por aquí. Rodrigo, aquí al mando de su tropa, y el árbol genealógico de los reyes visigodos. Pues aquí tenemos Witiza y Rodrigo, ¿vale? Y tercero, que llegaron a un acuerdo entre los visigodos y los musulmanes para mantenerle las posesiones, sobre todo a los principales, a los cabecillas, a los líderes de las mejores familias, ¿vale? Y a cambio de impuestos. Incluso esos impuestos podían ser menos costosos que en la época visigoda. Total, que la población visigoda permaneció quieta, ¿vale? Quitando los que se marcharon al norte huyendo de los musulmanes. Hay que recordar que los visigodos eran cristianos y los musulmanes y los árabes o los bereberes, los que invadieron aquí, eran musulmanes del Islam. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos las expediciones que hacen Tarik y Musa, y prácticamente en el 714 tienen ya toda la península conquistada. Muy importante estos núcleos que se van a generar aquí, los dos núcleos, sobre todo en la zona cantábrica, con Oviedo, Covadonga, como un principal núcleo, y después la zona de los Pirineos. ¿Vale? Esa va a ser la resistencia cristiana a los musulmanes. Y ya seguidamente, visto esto, pues pasamos a la clasificación de las distintas etapas que hay en el periodo de Al-Ándalus. ¿Vale? Estas son las distintas etapas que hay. Tenemos emirato dependiente del califato de Damasco. También se le llama valiato, como vimos en un vídeo. Segundo tenemos emirato independiente. Aquí ya está Aderramán I. Tercero tenemos el califato de Córdoba. Cuarto tenemos los reinos de taifas
y la dinastía, bueno, pues los almorávides y los almohades. Y quinto, el reino nazarí de Granada. Vamos a pasar al primero de ellos, ¿eh? Y sería el emirato dependiente del califato omeya. Esto con la imagen, fijaros. Este es el califato omeya, que con esta imagen lo vais a ver mucho mejor, todo lo que... Esto es el califato omeya, porque la familia de los omeyas que viven en Damasco, bueno, en el estado de Siria, hoy día es un país independiente, aquí sería una provincia, bueno, Siria, Damasco, aquí viven los omeyas, y desde este punto que yo estoy marcando, pues, van controlando, van dirigiendo todo su imperio. Y aquí tenemos al Andalus, que sería un emirato dependiente de este califato. Todo esto es un califato, todo este imperio se le llama dependiente del califato omeya. Es lo que he puesto aquí, califato omeya, y esto sería dependiente totalmente de Siria, Damasco, ¿vale? Fijaros la extensión que tiene, el año pues del 711 al 756. Aquí tienen arrinconados a los visigodos en el núcleo del norte, donde en Covadonga, donde luego el reino va a pasar a la capital en Oviedo, pero aquí estamos en los siglos 8, 9 y 10 prácticamente tienen una prepotencia muy grande los musulmanes. Vamos a ver un poquito el emirato dependiente, pues el territorio dependiente ya lo hemos explicado, dependiente del califato omeya, de la familia de Omeya de Damasco en Siria. El gobernador es un valí o un emir. En la capital pasa a Córdoba. Los problemas que va a tener, pues va a haber disputa entre los bereberes y los árabes, porque a los bereberes pues se les asignaron las peores tierras. En el norte, las montañas, no son tierras tan favorables para la agricultura, para la economía. Pagaban impuestos, mientras que los árabes de Muza pues se quedaron con las mejores tierras, las más fértiles, la zona de Bética, del Levante, del Ebro. Además, el imperio era tan grande que no era difícilmente controlable, desde Damasco. Los extremos eran muy difícil controlable por el califa. El poder caería en cabecilla a los gobernadores de provincia. Bueno, entonces así al Andalus pues estaba al borde de una guerra civil cuando llegó el siguiente personaje, bueno, que es Abderramán I, ya hemos visto, y este va a fundar el Emirato Independiente de Córdoba. Entonces tenemos aquí a Abderramán I. Aquí hemos visto emir, pues sería un sinónimo de un príncipe, un titular de cargo militar o político. Y cuando lo importante que sepáis de aquí es el problema que hay en Siria, ¿vale? La familia de los abasíes, que son de Bagdad, pues asesinan, destronan a la familia de los omeyas, y uno de ellos, un miembro de los omeyas, Abderramán I, consigue fugarse y se traslada al Andalus, y allí va a formar el Emirato Independiente. Lo tenemos aquí, vamos a poner, va a formar, este sería el Emirato Independiente, ya es independiente de Bagdad, es autónoma, ya esa provincia la ha perdido el califato de Bagdad. Fijaros que no decimos Damasco, ya el califato no viene de Damasco, viene de Bagdad. Aquí en Califato Omeya de Damasco, y aquí sería Califato Abasí de Bagdad, que veis la diferencia. Este Emirato Independiente, pues Abderramán I consigue unificar el territorio, envuelto en muchas crisis por los cabecillas estos que hemos dicho, los gobernadores que se hacen prácticamente independientes de estas provincias. Él consigue neutralizarlos a todos. Aquí explico el problema. Se enfrenta a los cristianos del norte, combate a los francos de Carlomagno, se enfrenta a los gobernadores díscolos en Zaragoza, Mérida, Ronda, se enfrenta a los muladíes, descontentos porque cada vez pagaban más impuestos. Los muladíes eran los
antiguos cristianos que se han convertido al Islam. Y después un caso muy importante es el personaje de Ibn Hafsun aquí en Ardales. Sobre todo tenéis que decir Ardales, que está descontento con cómo lleva lo... Ya esto no le ocurre a Derramán I, esto le ocurre ya a Derramán II. Pero como está dentro de este periodo, pues lo he puesto aquí, ¿vale? Aquí vais a ver los conflictos que hay y aquí está, la zona esta que yo estoy marcando aquí, Málaga, Ardales, toda esta parte de aquí, Omar Ibn Hafsun. Son conflictos que ocurren en el Emirato Independiente. En resumidas cuentas, que aparte hay también problemas con epidemias, crisis económica, y después de sucesivos emires será Derramán III quien controle la situación, quien lo pacifique todo. Y ya él, viendo la victoria que ha tenido sobre esas insubordinaciones, sublevaciones, pues se proclama califa. Este es Derramán III, se va a proclamar califa independiente completamente de Bagdad y ya proclama el califato de Córdoba. Un califato ya tiene poder absoluto tanto en lo político, militar, como en lo religioso. ¿Vale? Hay que decir que fueron épocas de esplendor, tanto en el Emirato Independiente, con Abderramán I, Abderramán II, como en el Califato de Córdoba, fueron épocas de esplendor. Y van a tener siempre van a tener siempre a los cristianos arrinconados aquí en el norte, y la expansión de los cristianos va a ser muy difícil porque estamos atravesando una época de esplendor. Hasta el siglo X, hasta el 1031, pues los musulmanes tienen preponderancia en la región. El califato de Abderramán III, esta es una pregunta muy importante, te lo pueden preguntar en selectividad. Vamos a ver el califato de Córdoba. Pues él gobernó desde el 929 al 961. Luego el califato siguió. El califato termina en el 1031. Con la muerte de... Bueno, la muerte de Almanzor, que fue en el 1002, creo recordar, pues posteriormente sucedieron unos pocos de años, pero ya con la caída de Almanzor ya el califato empezó con su declive. Decir algo del califato de Córdoba, pues como hemos dicho antes, pacificó el territorio, fortaleció Al-Ándalus, consiguió el control político, creó un ejército, una guardia suya, y creó un ejército permanente, eficaz, para combatir a todas estas sublevaciones. Conquistó plazas como la de Ceuta, Melilla y Tánger, mejoró la administración, mejoró la recaudación de impuestos, se rodeó de ministros que se llaman visires. Al frente de los visires estaba un primer ministro que se llama Hachib. Mejoró la justicia al mando de los cadíes. Y bueno, pues a su muerte pues hay otros califas importantes como Al-Hakam II, que también impulsó la cultura, la paz con los cristianos. Después el sucesor Hisam II, este pasa un poquito más de la política, y a este Hisam II le va a suceder Almanzor. Almanzor mantuvo el poder de forma con mano de hierro, combatió durísimamente a los cristianos, llegó hasta Santiago de Compostela, asoló Barcelona, destrozó Pamplona. O sea que hizo en poquísimos años grandes campañas militares, y fue un gobernador pues duro y temido por los cristianos del norte. La bestia, se le llamaba la bestia que asoló España. A la muerte de Almanzor ya el califato entra en declive, en declive, y ya pasaríamos a lo que es los reinos de taifas. Aquí ya cada gobernador de provincia pues hace su guerra por su cuenta, hace su vida, se proclaman emires. Vamos a tener unos 20 o 30 reinos de taifas, y se desmiembra, ¿no? El
el territorio del Andaluz se atomiza, como se dice, ¿no? Fijaros cómo se ha partido. Estos serían los reinos de taifas. En los apuntes vais a ver segundo reino de taifa, primero reino de taifa, segundo reino de taifa. He puesto segundo, creo recordar que he puesto segundo. Bueno, no hace falta que le hagáis mucho caso a eso, de todas maneras lo voy a explicar ahora en el vídeo. Cuando se desmiembra el territorio del Andaluz, nos encontramos con 20 o 30 regiones autóctonas, independientes. Esos serían los primeros reinos de taifas. Es entonces cuando los pueblos cristianos, los núcleos, los reinos cristianos avanzan y van a llegar hasta Toledo. Aquí en un principio tenemos la línea del Duero. Esto es importante, desde el comienzo hasta el siglo X, tenemos la línea del Duero y ya posteriormente vamos a ir alcanzando la línea del Tajo. Pero aquí veis que ya han cogido Toledo en 1085. ¿Vale? Entonces el imperio se ha disgregado, se ha disuelto, hay muchos reinos pequeñitos de taifa, esos serían los primeros reinos de taifa. Cuando conquistan Toledo los cristianos, estos reinos de taifas llaman al pueblo que tenía más fuerza militar, que son los almorávides. Estos son los almorávides, este es el imperio almorávide, y estos saltan a la península y van a unificar todos los reinos de taifas. Pero durante un tiempo muy cortito. Aquí lo tenemos en los apuntes. Los almorávides van a gobernar desde el 1080 al 1040. Entonces consiguen unificar el territorio. Aquí lo veis que están unificados, por eso se llama Imperio Almorávide. Pero en el 1140, pues se disgregan otra vez. Y volvemos pues digamos, a esta situación. Vamos a ver. Volvemos a la ruptura de los reinos. Volvemos otra vez a tener reino de taifas. Serían los segundos reinos de taifas. O sea que después el imperio almorávide se disgrega otra vez y se rompe el imperio almorávide. Y tenemos los segundos reinos de taifa. ¿Qué pasa? Que se llaman a los almohades. Estos son los almohades. Llegan a la península y unifican otra vez los segundos reinos de taifa. Lo unifican y teniendo el imperio almohade. A eso me refería yo con los primero reino de taifa, segundo reino de taifa, y posteriormente en la batalla de las Navas de Tolosa, pues se va a disgregar ya definitivamente. Bueno, los cristianos van a invadir todo el imperio almohade, aquí lo tenemos, menos el reino nazarí de Granada. En resumidas cuentas, que en los reinos de taifas, bien sea almorávide o almohade, esos dos pueblos que van a llegar, esas dos sectas religiosas son, el pueblo es bereber, pero son muy intransigentes, tanto los almorávides como los almohades. Pues ahí estamos los reinos de taifas y en resumidas cuentas lo que se va a conseguir es que los reinos de cristianos, tanto el reino de Castilla como el reino de Aragón, vayan expandiéndose, sobre todo a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, aquí en Jaén, a esta altura que estoy señalando aproximadamente. Las Navas de Tolosa no tengo aquí ningún punto de la Nava de Tolosa, pero no importa. Y a partir de esa batalla es cuando se ha conquistado toda, fijaros el mapa, a partir de las Navas de Tolosa se conquista toda Andalucía, menos Granada, Málaga, Almería, y fijaros en la parte del Levante se va a llegar a conquistar pues Valencia, Castellón, Valencia, Murcia y las Baleares. Todo eso se lo va a quitar, ¿vale? Y ya nos quedaría como última etapa el reino nazarí de Granada. Ya lo que queda es esto y va a durar 200 años, un poquito más de 200 años, y va a caer en 1492. Vamos a hablar un poquito del reino nazarí de Granada. Pues aquí está gobernado por la familia nazarí,
Son tres provincias, Granada, Málaga y Almería, y es una época de esplendor para ellos, esplendor cultural, artístico. Se construye la Alhambra de Granada. Como digo, como decimos, una época económicamente y culturalmente buena. Llegan a pactos con los castellanos, con los reyes de Castilla, pagando impuestos y, y bueno, se mantienen ahí durante 2 siglos. ¿Por qué? Pues porque los reinos de Castilla y la Corona de Aragón tienen problemas internos, tienen luchas entre bandas de nobles. Después también le interesaba mantenerlo porque estaban cobrando buenos impuestos, ¿vale? Hasta que ya definitivamente cuando el reino de Castilla se asienta con la unión de Castilla y Aragón por los reyes católicos, pues deciden ya intervenir en el reino nazarí de Granada y se conquista el 2 de enero de 1492 y el último rey, que es Boabdil el Chico, es el que le entrega la llave de Granada a los reyes católicos. ¿Vale? Es importante que sepáis estas cosillas porque la podrían preguntar en selectividad. ¿Quién fue el último rey nazarí de Granada? Boabdil el Chico. ¿Quién conquistó? ¿Quién terminó la reconquista? Los reyes católicos. ¿En qué año? 2 de enero de 1492. ¿Cuándo empieza la reconquista? En la batalla de Covadonga. ¿Ven? Pero eso lo vamos a ver ya en el siguiente vídeo. Bueno, siguiendo con este vídeo, pues una vez que ya hemos visto las etapas de Al-Ándalus, pues vamos a ver un poco la sociedad en Al-Ándalus. Estaba formada por una, vamos a ver si lo voy diciendo. Bueno, es que la sociedad, los apuntes están un poquito más atrás, pero bueno, ya, bueno, o si no me da igual, bueno, voy a explicar un poco, siguiendo, bueno, vamos a seguir los apuntes, no quiero saltarme los apuntes, y bueno, pues esta parte no es importante, simplemente que veáis los grandes cargos de política que hay en la jefatura política, como son el emir, califa. ¿Vale? El emir es un príncipe que tiene poder político, militar, pero siempre va a depender del califa. Tenía plenos poderes, pero no religiosos. El califa es el personaje que tiene la máxima autoridad. Por ejemplo, aquí Abderramán III. Ya tiene poder incluso religioso. Después ya lo vimos también, los miembros del gobierno de los que se va a rodear un califa, pues tenemos los visires, que son como los ministros. ¿Vale? Aquí tenían tres cargos: Cancillería, Tesoro, Correo. Después tenía un primer ministro, que controla el resto de los visires. Después tenían gobernadores de las provincias, que se llaman curas, que son los valí. Aquí lo he puesto con V, aquí lo he puesto con W, y no pasa nada. Los valí, por ejemplo, eran los gobernadores de las provincias cuando estaba el califato. Tenían sus gobernadores de provincia, pues cuando se desintegra el califato, los reinos de taifas, todos los valí pues pasan a convertirse en un cargo superior, como son los emires. Y después el imán, que era el encargado de la administración religiosa. Esto no es difícil, no tienen que crear problemas, no lo suelen preguntar, ¿vale? Venga, pasamos al urbanismo. Esto es importante para que veáis cómo es una ciudad. Ya seguimos el orden de los apuntes, ¿vale? Pues una ciudad, lo que llama más la atención es la muralla en defensiva, que protege a la ciudad. Todo lo que está dentro se le llamaría el zoco, la parte, perdón, la medina. La medina sería la parte central. La medina es el centro, el casco histórico, zona del interior de la muralla. La medina estaba formada por varios edificios. El más importante, el que aglutinaba a todos los ciudadanos, pues sería la mezquita. Daros cuenta que la religión es muy importante. Otra parte muy importante serían el alcázar y la alcazaba. Esto lo he hecho especial hincapié en que distingáis lo que es un alcázar de una alcazaba. Vamos a ver, la alcazaba es un recinto, aunque aquí no lo parezca, es bastante amplio. Es un recinto de carácter defensivo. Aquí lo vamos a ver mejor. En la alcazaba, todo esto es donde se refugiaba la gente en caso de
de invasión. Veis que tiene otra muralla más, unas torres defensivas, y estaba provista de almacenes, de, ¿cómo diríamos?, de cárceles, de silos para almacenar grano, de aljibes para almacenar agua, y ahí la gente podía estar recluida pues un tiempo limitado, pero un tiempo que a veces sería bastante grande. Mientras que ese sería el Alcázar. ¿eh? La Alcazaba era un recinto amplio y fortificado que servía como centro y estaba solía estar dentro de la ciudad, ¿vale? Está un poquito al lado, pero siempre dentro de la zona amurallada. Mientras que el Alcázar es la zona de residencia de un príncipe, de un emir, de un cargo importante, ¿vale? El palacio donde vivía el príncipe o un aristócrata o alguien de poder, un valí o un visir, ¿vale? La zona de residencia son palacios, son palacios fortificados, pero es más palacio, tiene sus jardines. Aquí no se distingue muy bien, no parece muy bien la alcazaba, no tiene ese aspecto que tiene que tener. En Málaga tenemos una alcazaba muy que podéis ir a visitarla y ya os vais a dar cuenta de cómo es una alcazaba realmente. Bueno, más partes de la ciudad, pues aquí tenemos los arrabales, serían la zona que está fuera de la muralla. Después dentro de la Medina tenemos el Zoco. A ver si aquí tenemos, vamos, el Zoco sería el 7. Bueno, puede poner otro nombre. Aquí sería la zona de comercio, de los mercadillos, la plaza interior de la ciudad, los mercadillos. Después también tenemos... bueno, ya lo hemos visto. Hay baños también, También eran muy importantes los baños. Pues ya prácticamente lo hemos dicho todo. No, no. La Medina el centro, el Zoco la parte comercial, mezquita, la muralla, los arrabales y después saber distinguir entre un alcázar y una alcazaba. Y punto. Decir que las ciudades tuvieron mucha importancia en la época de Al-Ándalus. Córdoba llegó a ser, si no la más importante en esta época, estamos hablando de los siglos 8, 9, 10, sino fue una de las ciudades más importantes de Europa. Después las ciudades se revitalizaron con los musulmanes, un excelente poder económico, un gran intercambio comercial, mejora de la economía y bastante distinto de lo que era la Europa feudal de la Edad Media, ¿vale? Que hay que decirlo. Vamos a ver, pues ya está, Ya está. Más cosillas. Pues nada, ya hablando del comercio, pues tampoco. Vamos a ver si sale. Aquí estamos el comercio. Estoy explicando esto, lo que es el urbanismo. El comercio, bueno, pues nada, de esto no voy a preguntar nada, no darle más importancia. El comercio exterior, pues se exportaban lo que había aquí, el producto agrario, lo que había en la península, aceitunas, uvas, vide y cereales, especialmente el trigo, minerales, todo eso se exportaban. Después se aprovechaban la buena red urbana que había, se aprovechaba también las monedas, entonces todo eso favorecía el comercio. Después daros cuenta también que esta gente, voy a poner el mapa aquí el primero, pues tenían contacto vamos a ver, tenía un buen contacto con Oriente, entonces el comercio era muy, muy próspero porque ellos tenían contacto con Oriente. Bueno, y ya pues vamos a terminar ya el vídeo pues con los grupos sociales. ¿eh? Los grupos sociales pues estaban formados por una mayoría donde podían ser árabes, vamos a ver, los conquistadores musulmanes. Aquí hay dos grupos, serían los bereberes y los árabes, ¿vale? Los árabes son los que se quedaron, los que tenían el poder, se quedaron con las mejores tierras, ya hemos dicho el Ebro, las tierras del río Guadalquivir, el Levante, y después otro grupo muy importante eran los bereberes. Decir que los árabes ocupaban los cargos políticos más importantes. Los bereberes
fueron los, no aparece aquí, fueron el grupo militar, eran los soldados que ocuparon la primera, que hicieron la primera ocupación, ¿vale? Procedían de Marruecos y no eran árabes, pero sí eran musulmanes y ocupaban una posición inferior. Estos eran los grupos, las mayorías que podían ser árabes o bereberes. Después también tenemos una población que era visigoda, pero se han convertido. ¿Eh? Y entonces esto es lo que se llaman muladíes. Era la población visigoda que se ha convertido, eran cristianos que habían aceptado el reino musulmán. ¿Eh? Y lo hacen para no tener que pagar impuestos. Y después las minorías, pues tenemos los mozárabes, muy importantes, que eran los que siguen siendo cristianos dentro del Al-Ándalus, dentro de la zona musulmana. ¿Eh? Estos van a ser cada vez más extorsionados, van a tener que pagar más impuestos, pero muchos se mantuvieron en sus creencias. Al comienzo eran muchos, efectivamente al comienzo eran muchos, pero con el tiempo se convirtieron al Islam. O sea que los mozárabes se convirtieron en una minoría. Después, se me ha olvidado también hablar de la ciudad, que también tenemos barrios, por eso algunos barrios pues ahí eran de predominancia de mozárabes, otros eran judíos, las famosas juderías, los barrios judíos, ¿vale? Eso también es importante dentro de la ciudad. Y ya me quedan pues los judíos, que eran una minoría, igual que los mozárabes, y vivían en barrios separados del resto de los habitantes. Bueno, aquí he puesto otra vez el comercio y la vida urbana, ¿vale? Y con esto vamos a dar por finalizado la primera parte del tema.